Muy buenos días, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo una vez más sea abundante en la vida de cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar el tema una fe viva. Todos queremos en nuestra fe mover montañas, sanar enfermos, echar fuera demonios. Queremos hacer lo imposible. Y Dios nos da ese privilegio de poder fluir en su poder. Pero debemos de entender ese tema de la fe. Porque hoy espero en el Señor edificar tu vida con esta palabra. Que te dé un impulso, que te dé un crecimiento, un desarrollo espiritual. Que te venga a colaborar esta palabra a través de este vaso de barro, para que puedas tener una vida en victoria para la gloria de Dios. Vamos a orar para que tengamos fe, no solamente el título de cristiano, no solamente porque nos congregamos, porque leemos la Biblia, porque adoramos y alabamos a Dios, pero no estamos caminando en una fe viva. No tenemos que tener solamente una fe de conocimiento. Hoy vamos a aprender muchas cosas que esperamos en Dios edifiquen tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo y nos haga más eficaces en toda la labor que tenemos que desarrollar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas. Bendecimos, Señor, donde se encuentre cada uno de ellos. Señor, los bendecimos, los cubrimos con tu sangre preciosa. Oramos por la institución, oramos por el país, oramos, Señor, por los matrimonios, las familias. Oramos, Dios, por ese negocio, Señor, por esa salud, Padre. Oramos por los enfermos, oramos, Señor, por los necesitados, Padre. Señor, todos somos necesitados de ti, pero sabemos que están en diferentes áreas, Señor, pero cada una de ellas te pedimos que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una fe viva, así es como nosotros debemos de avanzar en nuestra vida cristiana. La fe es un fundamento básico en la vida cristiana, sin el cual es imposible agradar a Dios o recibir algo de Él. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Oiga lo que dice la palabra, que una vida sin fe no sirve. La vida cristiana es esencial, la fe, porque nuestra vida espiritual proviene de la fe. Nosotros todo lo que hemos recibido, todo lo que creemos, proviene de fe. Creemos en el sacrificio de Cristo. No estuvimos ahí, pero lo creemos. No estuvimos viendo cuando Él resucitó, pero creemos que Él resucitó. No lo hemos visto venir, pero creemos que ya viene en camino, que va a venir. Creemos en la restauración, creemos en la sanidad, creemos en la libertad, por fe en Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos de fe hay muchos aspectos que podríamos tocar para hablar de fe. Porque no podríamos decir solamente, porque muchas veces nuestra respuesta para ciertas situaciones, para con nuestros hermanos, para con la esposa, el esposo, los hijos, muchas veces solo le decimos tenga fe. Pero ¿qué les queremos decir cuando les hablamos de esa manera? Porque la fe tiene muchas facetas, tiene muchas aristas. Y por eso hoy queremos compartir algo más, tal vez recordándote, porque tal vez es un mensaje, un tema que tú manejas, pero hoy lo vamos a recordar por la importancia que tiene en nuestras vidas. Por eso, si recordamos Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe cómo deberíamos de andar nosotros el día de hoy? Desesperados por agradar a Dios, porque el que tiene el agrado de Dios recibe todo de Él. Esa debería ser la preocupación nuestra. Esa debería ser el afán nuestro, el trabajo arduo. Pues ¿cómo agrado a Dios? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que lo invito en el nombre de Jesús
Y le pido a Dios poder crear ese apetito espiritual en su vida. Como cuando miramos en nuestro camino un rótulo de Campero, de McDonald's, o miramos de X restaurante y que nos quieren despertar el apetito para poder llegar a consumir ese producto. Yo le pido a Dios que en esta oportunidad te pueda crear, despertar el apetito espiritual para que recibas este pan de vida, para que recibas el agua de la vida que solamente en Cristo lo puedes encontrar. Desesperados por agradar a Dios. Cuando nosotros hablamos de la fe, como dice Santiago capítulo 2 versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? Porque dice, ¿podrá la fe salvarle? Así que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Oiga eso. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso es que el tema se llama una fe viva. Si nosotros hablamos de un ser vivo, es alguien que respira, alguien que se alimenta, alguien que camina, alguien que crece, que se reproduce. Así debe ser la fe. ¿Sabe usted que la fe se alimenta? Dice que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. La fe se alimenta, se fortalece. Cuando nosotros decimos que somos hombres de fe y tenemos una fe viva, vamos a tener fruto. Van a haber señales de que realmente nosotros no solamente tenemos una fe de concepto, de conocimiento, de idea. Así como todo ser vivo respira, se alimenta, camina, crece y se reproduce, así es la fe. Tiene frutos de su existencia. Así nosotros debemos de tener fruto de ser unos hijos de Dios. Podríamos seguir abordando el tema solamente a través del conocimiento que tengamos de Dios, porque yo si le pregunto en esta oportunidad, ¿usted cree en Dios? Y dice sí. ¿Usted cree que Dios existe? Sí. Pero no es solamente decir eso. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas más. ¿Sabe usted que también el diablo cree? Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre estos? Es que ellos no buscan agradar a Dios, nosotros sí. Nosotros creemos en Dios, pero buscamos agradarle. El diablo nunca busca agradarle. Nosotros sí, debemos de estar desesperados por agradarle a Dios. Debemos sentir esa necesidad, que como sus hijos espirituales debemos de tener esa fe viva. Y por eso en esta oportunidad voy a tocar un par de ejemplos de que nos muestra cómo es tener una fe viva. Miramos en la palabra Daniel capítulo 3 versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que se ha levantado. Mire cómo llegó Nabucodonosor, porque a él le habían dado las noticias, le habían dado el informe que habían unos judíos que no doblaban sus rodillas ante la estatua que ellos habían levantado. Y aquí inicia, porque ellos eran judíos, ellos eran de un solo Dios. Y por eso en ese mismo capítulo, versículo 15 dice, ahora pues estáis dispuestos, se lo dice Nabucodonosor a ellos. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho. Y entonces en ese momento sale el carácter de estos hombres, que eran unos hombres radicales, eran unos hombres con convicción. Estaban enfrentando, estaban a punto de enfrentar la muerte, pero ellos estaban convencidos. Por eso hablamos de que la fe no solamente tener el conocimiento de Dios, sino que tener fruto, sino cómo es que vamos a responder ante esas contingencias de la vida, ante esos problemas. Por eso estos hombres nos enseñan a nosotros cómo es tener una fe viva, no solamente cuando estamos bien, sino también cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, cuando hay ciertos tropiezos. Ahí es donde nosotros debemos de tener una fe inquebrantable, una fe viva, que nos ayude a seguir adelante. Le dice Nabucodonosor, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces miramos nosotros que la vida estaba en peligro. Ellos iban a enfrentar la muerte, pero se mantuvieron firmes. Por eso le digo, ¿es una fe viva la que tú tienes? ¿O es una fe de conveniencia? Que solamente cuando todo está bien estamos ahí levantando las manos y dando gracias a Dios. O también en los desafíos nos mantenemos firmes. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida. ¿Y nosotros? Muchas veces con que no nos saluden, con que no nos reconozcan, con que no nos den privilegio, que no nos tomen en cuenta, ya nos sentimos y ya estamos hablando mal, ya estamos renunciando, solamente porque vimos un mal testimonio en alguna persona o en el líder. El líder ni la otra persona murió por ti. El que murió por nosotros se llama Cristo Jesús. Así que nos debemos de mantener firmes con una fe viva. No solamente decir que yo tengo una fe viva solamente porque asisto a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando. Ya vimos en la palabra de Dios de que el diablo cree en Dios, pero no le agrada, no busca agradarle. Nosotros creemos en Dios y tenemos fruto, caminamos, avanzamos al encuentro con Él para adorarle, para glorificarle. Nosotros queremos agradarle. En Daniel capítulo 3 versículo 16 sigue diciendo: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire qué tremendo esto, amado hermano. Yo no sé qué puedas estar viviendo, pero lo que ellos nos están enseñando en esta oportunidad era que la fe no era negociable. Su convicción no se podía negociar con nada. No lo podían cambiar por un plato de lentejas. No estaba en discusión su fe. Ellos de una u otra manera no se iban a doblar delante de las circunstancias, delante de lo que le estaban poniendo. Ellos no estaban dispuestos a negar a Dios. Esa es una fe viva, que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, prevalece y no da marcha atrás. Sigue diciendo: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire lo que ellos piensan. Ellos tienen ese conocimiento de Dios, de que para Dios no hay nada imposible y que nos puede librar de la mano de cualquier diablo, de cualquier situación, de cualquier adversidad. Y lo dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Saben que esa es una promesa de Dios? Esa es una promesa del Señor para nosotros, de que Dios ha prometido de librarnos del fuego. Aunque lo pasemos, la llama no arderá en nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 18: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Mire la convicción. Y nosotros respondemos de esa manera, o desmayamos cuando Dios no nos responde, y muchas veces estamos pidiendo como niños caprichosos. Muchas veces estamos quejándonos porque nos sentimos abandonados, porque tal vez en una situación sencilla de la vida no miramos la mano de Dios, y eso no quiere decir que no esté, porque Dios no abandona a sus hijos, pero no es el tiempo, porque Dios tiene su tiempo para obrar en nuestras vidas. Pero aquí están estos hombres, sea que nos libre o que no, de todos modos le vamos a ser fieles a Dios. Estaban diciendo estos hombres: Rey, no nos vas a intimidar. Hoy podemos decirle a la adversidad, a las circunstancias: no nos van a intimidar. No hay nada que el enemigo levante que nos pueda intimidar, porque somos hombres de Dios y tenemos una fe viva. En el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Sabes que el enemigo se enoja cuando te mira convicción, cuando te mira una fe viva. Y dice: y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mire, ¿usted quiere ver enojado al enemigo? Tenga fe, pero una fe viva, no una fe de palabra, no una fe de conocimiento nada más, sino una fe que tiene obras, una fe que camina, que en medio de la dificultad y en medio de la crisis sabe que no está solo y sabe dar gracias a Dios.
se mantiene firme porque sabe que en el Dios que ha creído no abandona, no traiciona. Pero ellos querían agradar a Dios. Sobre todas las cosas, estaban en busca del agrado de Dios. Por eso, mis amados hermanos, sigue diciendo en el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y iban directo al fuego. Muchas veces nosotros en nuestra oración, en nuestra fidelidad, en nuestra devoción, en nuestro servicio a Dios, queremos que situaciones no sucedan, situaciones malas no nos sucedan. No sucede, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no nos preocupemos porque Él ha vencido. Y en Cristo somos más que vencedores. Las pruebas, las dificultades son necesarias para formar nuestro carácter, para demostrar y ahí sí que dar a conocer lo que tenemos por dentro. Si realmente somos religiosos o somos hombres de fe. Dios quiere que seamos hombres de fe. Dios no camina con simpatizantes. Dios camina con hombres de Dios, con convicción, que lo amen de todo corazón, que le sirvan de todo corazón. Y el versículo 21 dice, entonces estos varones fueron atados, dice, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Pero mire, ahí tenían una fe viva. Y esta fe viva, ustedes van a ver el milagro que Dios hace en ellos, porque esta fe viva los libra del fuego. ¿Qué es lo que nos va a librar nosotros de la adversidad? ¿Qué es lo que nosotros nos va a librar del fuego, de las tormentas? Es la fe viva. Eso es lo que nos va a librar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nosotros nos estamos acercando a Él, tenemos que saber que le hay, que Él está con nosotros. Y no en un tiempo, sino que todos los días de nuestra vida. No sé qué puedas estar pasando en esa oportunidad, pero debes de tener una fe viva. Versículo 22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. No importa si entras o no entras a una llama de fuego. No importa. Lo que importa es quién está contigo. Cómo está tu fe. Cómo está tu esperanza. Eso es lo que verdaderamente importa. Por eso el versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Esta fe espantó al enemigo. Esta fe sorprendió al enemigo. Por eso es el tiempo de no ponernos a llorar. Debemos de secarnos las lágrimas. Debemos de levantarnos como soldados de Cristo ante la adversidad. Porque hay algo que no puede resistir el enemigo y es la fe. No puede vencernos si tenemos fe. Y la fe agrada a Dios. La fe nos blinda. La fe nos protege. Nos fortalece. Nos da vida. Nos da esperanza. Y por eso el versículo 25 dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién bajó ahí? Eran 3 los que habían echado al foso, al horno de fuego, pero miraban a un cuarto. ¿Quién crees que tú eras? ¿Quién crees que era él? Era el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Era el que, por la fe de ellos, es que la fe mueve la mano de Dios. La fe de uno responde Dios cuando lo mira, porque mira con agrado que como hijos estamos depositando nuestra confianza en sus manos. Nuestra vida, nuestro matrimonio, la familia, el problema, esa situación difícil, esa escasez, esa enfermedad. Y viene uno y Señor, aquí está mi vida, aquí está lo que yo tengo. Pero no te voy a negar. Yo no te voy a negar, yo me voy a mantener firme porque tú eres mi Dios, Señor y Salvador. Y entonces dice que vio a un cuarto ahí. Tú quieres ver a un cuarto en tu casa, en tu matrimonio. Quieres ver a alguien más ahí obrando con poder. Eso lo va a despertar, lo va a mover tu fe, pero una fe viva, no de religiosos, sino de hombres con convicción. Por eso el versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid.
Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. La fe viva te va a sacar del fuego. El enemigo no te va a poder detener. Te va a sacar, y te va a sacar en victoria, y te va a sacar con honra. Ahí vas a ver qué más sucede. Por eso dice Isaías capítulo 43 versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amado hermano, Jesucristo está contigo, pero tienes que tener una fe viva, no una fe muerta. No que en este momento estés llorando, te sientas, estés derrotado, estés fracasado, porque así te sientes, así te miras. No, hermano amado, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Dios murió por ti y ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amado hermano, la fe viva nos libra del fuego de la prueba. El versículo 27 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. Porque cuando tienes fe, el Señor te protege, tienes el agrado de Dios y recibes la provisión del Señor. Y el fuego no te quema. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor a fuego tenían. Mire el poder de Dios. Pero ¿qué fue? Ese no fue un milagro así repentino, no fue un milagro que se dio al azar como muchos piensan, o una suerte. No, la convicción de ellos antes de que entrara al horno de fuego. Eso fue lo que movió el poder de Dios. Eso es lo que va a mover el poder de Dios sobre tu vida. Y por eso en el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Cuando tú te mantienes en esa fe viva, vas a bendecir a los que te están rodeando. Esos hijos van a ver que tú eres un padre, que eres una madre de Dios, un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre de fe. Dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Hasta él se dio cuenta de que estos hombres habían sido librados porque confiaron en su Dios, y que no cumplieron el edicto del rey, porque ellos prefirieron honrar a Dios que antes a los hombres, y se entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Esa es la fe que Dios premia. Y esa es la fe que hace que Dios responda, que mueva la mano del Señor. Por eso el versículo 29 dice: por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No solamente afectó a Nabucodonosor y a sus consejeros, aquellos que habían visto, sino a toda una nación. La fe viva impacta, transforma a una generación. Es el tiempo que nosotros tengamos esta fe. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Sabe qué terminó todo esto? Que Dios honró la fe de ellos, esa fe viva. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe solamente porque voy a la iglesia, solamente porque leo la Biblia de vez en cuando, o solamente porque adoro y alabo a Dios, o solamente porque voy un día a la semana al servicio, o porque oro de vez en cuando, o ayuno de vez en cuando. No, o porque hago buenas obras tal vez. No. Yo, porque en el momento de la prueba yo amo a Dios, le sirvo a Dios y voy hacia adelante. Y en el momento de bonanza amo a Dios, sirvo a Dios y voy para adelante. En todo tiempo los hijos de Dios estamos entrenados para soportar cualquier situación en la vida. Una fe viva es lo que te queremos dejar a través de esta palabra en tu corazón. Adelante, mi hermano, mi hermana, adelante, pueblo de Dios. La fe viva mueve la mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien está pasando por la prueba del fuego, por el horno de fuego, pero tú estás con ellos. Si no te niegan, si no se quebranta su fe, si mantienen esa convicción, ese servicio, ese amor, esa fidelidad. Como dijo el apóstol Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso, Señor, ayúdalos, fortalécelos. Sé tú su ayuda. Sé, así como se apareció ese hombre
ese cuarto hombre ahí en el horno de fuego, yo sé que tú estás a la par de ellos. Yo sé que tú estás en nuestra casa, en el matrimonio, en el trabajo, en el negocio. Yo sé que caminas y nos guardas como nación, como país. Bendice Guatemala, bendice nuestras familias, bendice a la institución, bendice a la congregación, al pueblo cristiano, bendícelo, y que tengamos una fe viva e inquebrantable en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga abundantemente y tenga una fe viva para con Dios en esta semana, y va a ver la respuesta de Dios en su vida. Bendiciones.